Aquí el Viper 37 cayendo. Repito, cayendo. La voz de la teniente Kingsley Parker se mantuvo firme incluso mientras su Super Hornet Fa-18 se desintegraba a su alrededor, alcanzado por un misil tierra-aire sobre territorio hostil. A sus 28 años, con cabello castaño oscuro recogido al estilo reglamentario y ojos verdes con más de 600 horas de vuelo en combate, se había entrenado para este mismo escenario en la Escuela de Armas de Caza de la Armada. Pero entrenarse para la eyección era diferente a accionar la palanca a 4.500 metros sobre territorio enemigo, viendo cómo su avión explotaba en llamas mientras descendía hacia un paisaje controlado por fuerzas que la matarían en el acto. Su kit de supervivencia contenía suministros médicos básicos, una radio con batería limitada, provisiones de emergencia y un espejo de señales. Lo que no contenía era munición. El cargador de su arma se había dañado durante la eyección, inutilizando su principal arma defensiva. Aterrizó tras las líneas enemigas en terreno montañoso a 48 kilómetros de las fuerzas amigas, sin posibilidad de defenderse y con las patrullas enemigas ya convergiendo hacia su posición. Lo que Kingsley no sabía era que un comandante del equipo SEAL llamado Jake Sullivan estaba monitoreando su radiobaliza de emergencia y tomando una decisión que violaría todos los protocolos. Estaba llevando su helicóptero a territorio enemigo para traerla a casa, a pesar de las órdenes de retirarse. La teniente Kingsley Parker llevaba 8 meses volando misiones de combate desde el USS Abraham Lincoln cuando su aeronave fue alcanzada por un misil tierra-aire enemigo durante una operación de ataque contra instalaciones de entrenamiento terrorista en territorio hostil. La misión había sido rutinaria, un paquete de ataque de 4 naves que realizaba bombardeos de precisión contra objetivos que inteligencia había identificado como críticos para las operaciones enemigas. Kingsley volaba como Viper 37, proporcionando escolta al avión de ataque y manteniendo la conciencia situacional de las posibles amenazas en el espacio aéreo, pero inteligencia no detectó una batería móvil de misiles antiaéreos que las fuerzas enemigas habían posicionado específicamente para atacar a aeronaves estadounidenses que operaban en la región. El sistema de alerta de misiles le dio a Kingsley aproximadamente 3 segundos de anticipación antes de que el misil tierra-aire SA-15 impactara el motor izquierdo de su Fa-18 Super Hornet con un efecto devastador. Viper 37 impactado. Me han dado. Motor izquierdo en llamas. Fallo hidráulico. Pierdo los controles de vuelo. Kingsley luchó por mantener el control de la aeronave mientras las luces de advertencia se iluminaban en su panel de instrumentos y la palanca de mando se volvía cada vez más insensible a sus órdenes. Había entrenado procedimientos de emergencia cientos de veces a lo largo de su carrera, pero la realidad de una falla catastrófica de aeronave era mucho más intensa que cualquier simulación. Viper 37, aquí líder de ataque. ¿Cuál es su situación? Kingsley evaluó su situación con la precisión clínica que diferenciaba a los aviadores profesionales de quienes entraban en pánico durante las emergencias. Motor izquierdo destruido, motor derecho sobrecalentado por compensar la pérdida, sistemas hidráulicos fallando, controles de vuelo deteriorándose y su aeronave perdía altitud rápidamente. Ataque líder Viper 37. No voy a regresar al portaaviones. Me eyectaré en 30 segundos. La posición está aproximadamente a 48 kilómetros al noroeste del área objetivo. Recibido 37. Se están desplegando recursos SAR para su recuperación. Active su radiobaliza de emergencia después de la eyección. Kingsley repasó su lista de verificación de eyección con falta de práctica. Asegurar los objetos sueltos. Revisar el arnés. Prepararse para la secuencia de eyección. Mantener el control de la aeronave hasta el último momento posible. Guió su aeronave agonizante lejos de las zonas pobladas, asegurándose de que, al estrellarse, no pusiera en peligro a los civiles en tierra. Aquí el Viper 37, eyectándose. Tiró de la palanca de eyección, iniciando una secuencia diseñada para salvarle la vida, pero que la dejaría en una de las situaciones más peligrosas que cualquier piloto podría enfrentar. Sola en territorio enemigo con fuerzas hostiles buscándola activamente. El motor cohete del asiento eyectable se disparó con fuerza explosiva,
alejando a Kingsley de su aeronave en desintegración. La ráfaga de viento era intensa. Las fuerzas G eran aplastantes. Y durante varios segundos, experimentó el violento caos que conlleva la eyección de emergencia de una aeronave supersónica. Entonces se desplegó su paracaídas, el caos terminó, y Kingsley se encontró flotando en un repentino silencio hacia el terreno montañoso que sabía que estaba controlado por fuerzas enemigas que estarían muy interesadas en capturar a un piloto de caza estadounidense. Miró su chaleco de supervivencia e inmediatamente notó un problema que definiría el resto de su terrible experiencia. La funda de su pistola reglamentaria se había dañado durante la expulsión y el cargador había sido arrancado por la violencia que había experimentado. El arma era inútil sin munición. Kingsley descendía en territorio enemigo sin forma de defenderse. Usó las cuerdas de dirección del paracaídas para guiarse hacia un terreno que le proporcionara ocultación. Una zona rocosa con suficiente vegetación para ocultar su lugar de aterrizaje, pero lo suficientemente cerca de un terreno elevado como para alcanzar una posición de observación y evaluar su situación táctica. Al acercarse al suelo, Kingsley se preparó para un aterrizaje en paracaídas utilizando técnicas que había practicado durante el entrenamiento de supervivencia. El aterrizaje fue más brusco de lo que esperaba. El terreno era rocoso e irregular, pero logró evitar lesiones graves. A los pocos segundos de aterrizar, recogió su paracaídas y se dirigió hacia su escondite. Cada minuto que pasaba expuesta en la zona de aterrizaje era un minuto que las fuerzas enemigas podían usar para localizarla y capturarla. Encontró un grupo de rocas que le proporcionaban cobertura y comenzó a realizar un inventario de su equipo de supervivencia. Radio de emergencia con aproximadamente 12 horas de duración de la batería. Suministros médicos básicos, raciones de emergencia para 2 días, pastillas purificadoras de agua, espejo de señales y la pistola inservible sin munición. Kingsley activó su baliza de emergencia y activó su radio de supervivencia. Cualquier estación. Aquí Viper 37. Me he eyectado y estoy en tierra en territorio hostil. La posición está aproximadamente a 30 millas al noroeste del área objetivo. No tengo armas defensivas. Solicito apoyo SR inmediato. La respuesta vino del coordinador SAR del portaaviones. Viper 37, aquí madre. Copiamos su posición. Los activos SAR están siendo desplegados, pero la actividad de defensa aérea enemiga en su área es alta. El tiempo estimado de recuperación es de 4 a 6 horas. Encuentre un escondite y mantenga la disciplina de radio. De 4 a 6 horas sola en territorio enemigo sin forma de defenderse. Kingsley evaluó su situación táctica con el entrenamiento que había recibido durante la escuela de supervivencia, evasión, resistencia y escape. Se encontraba en un terreno montañoso que le ofrecía ventajas y desventajas. Buen ocultamiento, pero difícil movimiento, múltiples puntos de observación y múltiples posiciones donde las fuerzas enemigas pudieran localizarla. Necesitaba alejarse de su lugar de aterrizaje antes de que las patrullas enemigas convergieran en la zona, pero también necesitaba mantener su posición lo suficientemente cerca para que las fuerzas de rescate pudieran llegar a ella cuando fuera posible la extracción. Aprovechando las características del terreno para ocultarse, Kingsley se desplazó aproximadamente 2 kilómetros desde su lugar de aterrizaje hacia un terreno más alto que le daría visibilidad de la posible actividad enemiga, manteniéndola oculta a la vista. Mientras se desplazaba, podía oír vehículos a lo lejos. Fuerzas enemigas respondiendo a los informes del derribo de un avión estadounidense e iniciando la búsqueda del piloto. Kingsley encontró una posición entre grandes rocas que le proporcionaba un excelente ocultamiento y buena visibilidad del terreno circundante. Se acomodó para esperar el rescate, sabiendo que las siguientes horas pondrían a prueba todas sus habilidades de supervivencia. Pero lo que no sabía era que su radiobaliza de emergencia había sido detectada no solo por fuerzas amigas, sino también por unidades enemigas que coordinaban una búsqueda sistemática en la zona donde se había estrellado su avión.
A 20 metros de distancia, en una base de operaciones avanzada donde las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses realizaban misiones antiterroristas, el comandante de los Navy SEAL, Jake Sullivan, monitoreaba las comunicaciones por radio cuando escuchó la llamada de emergencia de Kingsley. Sullivan comandaba un equipo SEAL de 12 hombres que llevaba 3 semanas operando en la región, realizando misiones de reconocimiento y apoyando operaciones de mayor envergadura contra organizaciones terroristas. Técnicamente, su unidad no formaba parte de la operación de búsqueda y rescate, pero conocía la zona mejor que cualquiera de los recursos SAR convencionales que intentarían recuperar a Kingsley. El comandante anunció a su especialista en comunicaciones, el suboficial Marcus Kahn: estamos captando la baliza de emergencia del piloto derribado. Se encuentra a unos 45 kilómetros de nuestra posición, en una zona que sabemos que tiene una actividad enemiga significativa. Sullivan estudió el mapa táctico que mostraba la posición de Kingsley en relación con la ubicación de su equipo y las posiciones enemigas conocidas. Los helicópteros SAR convencionales, con nadadores de rescate y fuerzas de seguridad, tardarían entre 4 y 6 horas en coordinarse, despegar y llegar a su posición. Esas fueron de 4 a 6 horas que las fuerzas enemigas podrían usar para localizar y capturar a un piloto estadounidense. ¿Cuál es el estado del paquete SAR convencional?, preguntó Sullivan. Cain revisó su sistema de comunicaciones. Están desplegando activos ahora, pero están lidiando con las defensas aéreas enemigas y problemas de coordinación. Mínimo 4 horas antes de que puedan intentar la recuperación. Sullivan tomó una decisión que violaría múltiples protocolos y pondría en riesgo a todo su equipo. Iba a sacar a ese piloto él mismo usando el helicóptero MH-60 Seahawk de su equipo y las capacidades tácticas SEAL para llevar a cabo una operación de recuperación inmediata. Cain, prepara al equipo para la partida inmediata. Estamos llevando a cabo una misión de rescate de acción directa. Quiero carga de combate completa, equipo de cuerda rápida y suministros médicos listos en 15 minutos. Señor, no tenemos autorización para una misión SAR. El comando tendrá preguntas sobre por qué estamos abandonando nuestra área operativa asignada. Sullivan miró el mapa que mostraba la posición de Kingsley y las fuerzas enemigas convergentes. Jefe, hay una piloto de la Marina sola en territorio enemigo, sin forma de defenderse, y los enemigos se acercan a su posición. Podemos localizarla en menos de 1 hora. Para cuando alguien termine de hacer preguntas, ya la tendremos de vuelta. 15 minutos después, el equipo SEAL de Sullivan estaba en el aire en su helicóptero MH-60, volando a baja altura sobre terreno montañoso hacia la posición de Kingsley. Mientras tanto, Kingsley descubría que su situación táctica se deterioraba más rápido de lo que había previsto. Desde su posición de observación oculta, podía ver vehículos enemigos moviéndose por la zona, realizando una búsqueda sistemática del terreno donde su avión se había estrellado. Contó al menos 6 camiones con lo que parecían ser unos 40 cazas que se dispersaban para buscarla. Su radio de supervivencia crepitó. Viper 37, aquí madre. Le informamos que estamos rastreando actividad enemiga significativa en su área. El paquete SAR se está retrasando debido a amenazas de defensa aérea enemiga. La nueva estimación de recuperación es de 6 a 8 horas. De 6 a 8 horas con fuerzas enemigas ya rastreando la zona donde se escondía. Radio Kingsley cae con tiempo de transmisión mínimo para evitar ser detectada. Madre 37, copia. Fuerzas enemigas están realizando una búsqueda activa en mi zona inmediata. Podría tener que reubicarme para evitar ser detectada. La Madre 37 recomienda mantener la posición si es posible. El movimiento aumenta el riesgo de ser detectada. Manténgase oculta, en silencio y espere a las fuerzas de búsqueda y rescate.
Pero mantenerse oculta se volvía cada vez más difícil a medida que los equipos de búsqueda enemigos se acercaban a su posición de ocultación. A través de huecos en las rocas, Kingsley observaba a los cazas enemigos moverse metódicamente por el terreno, buscando cualquier escondite potencial donde un piloto derribado pudiera ocultarse. Estaban a unos 500 m de distancia y se dirigían hacia ella. No tenía armas para defenderse ni municiones para contraatacar si la descubrían. Su única opción era permanecer perfectamente oculta y esperar que los equipos de búsqueda enemigos no la detectaran. Los cazas se acercaron, 400 metros, 300 metros, lo suficientemente cerca como para que pudiera oír sus voces mientras se comunicaban entre sí y coordinaban sus patrones de búsqueda. Kingsley controló su respiración, permaneciendo completamente inmóvil en su posición de ocultación mientras las fuerzas enemigas pasaban cerca de ella. El más mínimo movimiento, el más mínimo sonido, revelaría su posición y resultaría en su captura. Los cazas enemigos se acercaron a 50 metros de su posición, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver sus armas y equipo con detalle. Eran profesionales, metódicos y con clara experiencia en operaciones de búsqueda. Pero su posición de ocultación entre las grandes rocas era excelente, y los cazas enemigos pasaron sin detectar su presencia. Kingsley esperó a que el grupo de búsqueda se alejara al menos 1 kilómetro antes de permitirse respirar con normalidad. Había sobrevivido a la búsqueda inicial, pero más fuerzas enemigas vendrían a medida que ampliaran su área de búsqueda. Su radio de supervivencia volvió a sonar, pero esta vez la voz era diferente. Viper 37, aquí Rescate 1. Nos dirigimos a su posición para extracción inmediata. Llegada estimada en 30 minutos. Prepárense para la recogida. Kingsley estaba confundida. El paquete SAR convencional no debía llegar hasta dentro de al menos 6 horas. Rescate 1. Viper 37. Confirme que es el equipo SAR autorizado. Mi madre indicó que el tiempo de recuperación era de 6 a 8 horas. El 37 de Rescate 1 era un recurso de operaciones especiales que realizaba una recuperación inmediata. No somos el equipo SA convencional. Marque su posición con el espejo de señales en 30 minutos y prepárese para una extracción rápida. Kingsley no sabía quién era el Rescate 1, pero la perspectiva de salir del territorio enemigo en 30 minutos en lugar de 6 horas le parecía sumamente atractiva. 28 minutos después, escuchó el sonido distintivo de los rotores de un helicóptero acercándose a gran velocidad y baja altitud. Colocó su espejo de señales para reflejar la luz del sol hacia la aeronave que se aproximaba, marcando su posición para el equipo de rescate. El MH-60 Seahawk apareció sobre la cresta, volando rápido y bajo, pilotado con la precisión agresiva que indicaba entrenamiento en operaciones especiales. El helicóptero se detuvo en vuelo estacionario a aproximadamente 50 metros de la posición de Kingsley, y ella vio lo que parecían ser Navy SEALs preparándose para descender rápidamente hasta su ubicación. Pero antes de que los SALS pudieran desplegarse, las fuerzas enemigas que habían estado registrando el área detectaron el helicóptero y abrieron fuego con armas automáticas. 37 Rescate 1. Estamos recibiendo fuego terrestre. ¿Puede moverse al helicóptero o necesitamos ir hacia usted? Kingsley evaluó la distancia entre su posición y el helicóptero que flotaba. Aproximadamente 50 metros de terreno abierto que la dejarían completamente expuesta al fuego enemigo. Rescate 1. Puedo llegar hasta usted, pero no tengo armas defensivas. Estoy completamente desarmado. Roger 37 proporcionará fuego de cobertura. Muévase a mi marca. 3, 2, 1 muévase. Kingsley salió de su posición de ocultación y corrió hacia el helicóptero que flotaba mientras el equipo SEAL proporcionaba fuego de supresión contra las posiciones enemigas que disparaban a la aeronave. Las rondas enemigas impactaron a su alrededor mientras corría,
levantando tierra y fragmentos de roca, pero el fuego de supresión de los SALS impedía que los cazas enemigos lograran un fuego preciso. Recorrió los 50 metros en lo que pareció una eternidad y un instante, llegando a la puerta lateral del helicóptero, donde miembros del equipo SEAL la agarraron y la subieron a bordo justo cuando la aeronave ya se alejaba de la zona de aterrizaje. «Vamos, vamos, vamos», gritó el comandante Sullivan a los pilotos mientras el fuego enemigo se intensificaba alrededor de la aeronave. El MH-60 aceleró para alejarse de la zona de aterrizaje, volando a baja altura sobre terreno montañoso mientras las fuerzas enemigas seguían disparando contra el helicóptero que se alejaba. Dentro de la aeronave, Kingsley se encontró rodeada de Navy SEALs que la protegían y se aseguraban de que no resultara herida durante la extracción. El comandante Jake Sullivan, quien había violado múltiples protocolos para llevar a cabo su rescate inmediato, se acercó con una leve sonrisa. «Teniente Parker, soy el comandante Jake Sullivan, del equipo SEAL 3. Bienvenido a bordo. ¿Está herido?» Kingsley, que experimentaba la descarga de adrenalina tras sobrevivir a la eyección, evadir a las fuerzas enemigas y ser extraído bajo fuego enemigo, esbozó una sonrisa cansada. «No, señor, no estoy herido. Me alegro mucho de verte. Cuando mi madre dijo que el rescate estaba a 6 u 8 horas de distancia, pensé que iba a pasar mucho más tiempo escondido en esas rocas». Sullivan asintió. «Estábamos operando en la zona y escuchamos tu llamada de emergencia. Pensamos que podríamos llegar a ti más rápido que el equipo SAR convencional. A veces es mejor pedir perdón que permiso». El jefe Khan, que estaba monitoreando las comunicaciones, interrumpió su conversación. «Comandante, estamos recibiendo tráfico de radio muy interesante de los cuarteles generales superiores. Están preguntando por qué un equipo SEAL salió de su área operativa sin autorización para realizar una misión de rescate no autorizada». Sullivan sonrió. «Diles que les daremos un informe completo cuando aterricemos. Ahora mismo, estamos un poco ocupados trayendo a casa a un piloto de la Marina». 30 minutos después, el MH-60 aterrizó en la base de operaciones avanzada donde había estado estacionado el equipo de Sullivan. En la plataforma de aterrizaje esperaba un grupo de oficiales superiores cuyas expresiones sugerían que Sullivan tendría que dar explicaciones, pero también esperaba toda la tripulación del escuadrón de Kingsley, que había estado monitoreando su radiobaliza de emergencia y rezando por su recuperación. Al descender del helicóptero, Kingsley fue recibida por su comandante de escuadrón, quien la abrazó de inmediato con evidente alivio. «Parker, pensamos que la perderíamos cuando ese misil antiaéreo impactó su aeronave. Cuando se eyectó en territorio enemigo, pensamos que tardaríamos horas en sacarla. Señor, el comandante Sullivan y su equipo SEAL llegaron a mí en menos de una hora. Me sacaron de debajo de las patrullas enemigas». El comandante de escuadrón miró a Sullivan, quien estaba recibiendo lo que parecía una reprimenda severa de un oficial superior sobre operaciones no autorizadas y violación de protocolos. El comandante Sullivan asumió riesgos significativos para sacarla rápidamente en lugar de esperar el paquete SAR convencional. Probablemente se enfrentará a preguntas difíciles sobre su decisión. Kingsley observó a Sullivan defender su decisión de llevar a cabo la misión de rescate no autorizada. «Señor, necesito hablar con quien quiera que esté cuestionando las acciones del comandante Sullivan. Me salvó la vida. Hizo exactamente lo que debía hacerse». 3 horas más tarde, tras la evaluación médica, el informe inicial y una ducha que eliminó varias capas de tierra de su escondite en terreno rocoso, Kingsley encontró al comandante Sullivan en el centro de operaciones, donde le proporcionaba informes detallados sobre la misión de rescate. «Comandante Sullivan, ¿puedo hablar con usted un momento?» Sullivan levantó la vista del papeleo que estaba completando. «Teniente Parker, ¿cómo se siente?» «Mejor, señor. Quería agradecerle lo que hizo.
Violó los protocolos y se arriesgó para sacarme de allí rápidamente en lugar de dejarme esperando el paquete de búsqueda convencional. Sullivan se encogió de hombros. Teniente, estaba solo en territorio enemigo con hostiles buscándolo activamente. El paquete de búsqueda y rescate convencional habría tardado de 6 a 8 horas en llegar. Mi equipo podría llegar en menos de una hora. El cálculo táctico era simple. Señor, he oído que está siendo cuestionado sobre su decisión de realizar una misión de rescate no autorizada. Algunos piensan que debería haber seguido los procedimientos adecuados y esperado la autorización en lugar de realizar un rescate inmediato. Ya lo superarán. Kingsley sonrió. Señor, por si sirve de algo, creo que su decisión fue totalmente correcta. Si hubiera esperado la autorización, las fuerzas enemigas probablemente habrían encontrado mi posición antes de que llegara el rescate. Sullivan asintió. Eso es lo que les dije a los oficiales superiores que cuestionan mi juicio. Veremos si están de acuerdo. Una semana después, el comandante Jake Sullivan recibió 2 notificaciones que definieron su carrera de maneras muy diferentes. Primero, recibió una carta oficial de amonestación por realizar operaciones no autorizadas fuera de su área operativa asignada y violar los protocolos establecidos para misiones de búsqueda y rescate. Segundo, recibió la medalla de la Armada y el Cuerpo de Marines por heroísmo al salvar la vida de un compañero en condiciones peligrosas. La carta de amonestación quedaría en su expediente permanente y probablemente afectaría sus futuras oportunidades de ascenso. La medalla iría en su uniforme y representaría haber salvado una vida en el momento más crucial. Cuando le preguntaron cuál consideraba más importante, la respuesta de Sullivan fue simple: la carta de amonestación se trata de seguir las reglas. La medalla se trata de salvar vidas. Siempre la aceptaré. La teniente Kingsley Parker regresó a su estado de vuelo 3 semanas después de su eyección y rescate. Su primer vuelo de regreso en un Fa-18 Super Hornet fue emotivo. El recuerdo de su avión destruido por un misil tierra-aire aún estaba fresco. Pero su entrenamiento y determinación profesional le permitieron superar los desafíos psicológicos que conllevaba regresar a la aviación de combate después de un incidente traumático. Pero más que simplemente regresar a su estado de vuelo, Kingsley se convirtió en defensora del tipo de operaciones de rescate de respuesta rápida que le habían salvado la vida. Durante una presentación en la Escuela de Guerra Naval sobre la eficacia de la búsqueda y el rescate en combate, habló directamente de su experiencia. Cuando estaba en territorio enemigo sin municiones y con fuerzas hostiles buscándome, la diferencia entre una espera de 6 horas para el rescate y una extracción de 1 hora no era académica. Fue la diferencia entre la captura y la libertad, entre convertirse en una herramienta de propaganda para terroristas y volver a casa con mi escuadrón. Su testimonio, combinado con los informes posteriores a la acción de Sullivan y el análisis de la operación de rescate, condujo a cambios significativos en la forma en que la Armada abordaba las misiones de búsqueda y rescate en combate. Se desarrollaron nuevos protocolos que otorgaron a las fuerzas de operaciones especiales mayor autoridad para realizar operaciones de rescate inmediatas cuando estaban mejor posicionadas que los recursos SAR convencionales. Los programas de entrenamiento comenzaron a priorizar la respuesta rápida sobre la coordinación perfecta. Se revisaron los cálculos de evaluación de riesgos para considerar los peligros que conllevaban los intentos de rescate retrasados. El comandante Sullivan fue ascendido a capitán a pesar de la carta de amonestación en su expediente, y se le asignó desarrollar una nueva doctrina para las misiones de búsqueda y rescate en combate de apoyo a las operaciones especiales. El teniente Parker fue ascendido a teniente comandante y se convirtió en instructor en la Escuela de Armas de Caza de la Armada, enseñando a los jóvenes aviadores sobre supervivencia, evasión y la importancia de nunca perder la esperanza, incluso en las circunstancias más desesperadas. Años más tarde, cuando los historiadores militares estudiaron la evolución de las operaciones de búsqueda y rescate en combate, el rescate de Kingsley se citaría como un caso práctico sobre la importancia de la acción inmediata y agresiva por encima de la cautelosa adherencia a los protocolos establecidos.
La historia de una piloto de combate que fue lanzada tras las líneas enemigas sin munición y del comandante Seal que violó las órdenes de traerla a casa se convirtió en un recordatorio de que, a veces, las reglas más importantes a seguir son las que no están escritas en ningún manual. Cuida a tu gente. Actúa con decisión cuando hay vidas en juego y nunca dejes a nadie atrás. El impacto de ese rescate repercutió en las comunidades de aviación y operaciones especiales de maneras que continuaron influyendo en la doctrina y la cultura militar durante décadas. Nuevos programas de entrenamiento comenzaron a enfatizar la cooperación intercomunitaria entre aviadores y fuerzas de operaciones especiales, forjando relaciones que resultarían invaluables durante futuras operaciones de rescate. Los jóvenes oficiales aprendieron que, a veces, la decisión de liderazgo más importante es saber cuándo violar los protocolos en servicio de un principio superior. La experiencia de Kingsley Parker como piloto que sobrevivió a una eyección en territorio hostil sin capacidad defensiva condujo a modificaciones en el equipo y los procedimientos de supervivencia. Los sistemas de retención de munición para las armas de mano de los pilotos se rediseñaron para evitar la pérdida de cargadores que ella había experimentado. Las radiobalizas de emergencia se modernizaron con mejores características de seguridad. Las radios de supervivencia recibieron mayor capacidad de batería y encriptación de señales. Pero el impacto más significativo fue cultural, no técnico. El rescate demostró que las fronteras tradicionales entre las diferentes comunidades militares, pilotos de combate y fuerzas de operaciones especiales, unidades convencionales y equipos de élite, seguidores de protocolos y personas arriesgadas podían y debían disolverse cuando había vidas en juego. El capitán Jake Sullivan, quien arriesgó su carrera para llevar a cabo una misión de rescate no autorizada, se convirtió en una leyenda dentro de la comunidad de operaciones especiales. Su decisión de actuar de inmediato en lugar de esperar la aprobación, se convirtió en un caso práctico que se enseñaba en todos los niveles del entrenamiento de operaciones especiales. La decisión de Sullivan, como se la conoció, representó una filosofía de liderazgo que priorizaba el éxito de la misión y el bienestar de los compañeros por encima de la seguridad profesional y la aprobación burocrática. Los jóvenes oficiales SEAL aprendieron que a veces la pregunta más importante no era «¿tengo autorización?», sino «¿qué hay que hacer?» y «¿estoy en la mejor posición para hacerlo?». La comandante Parker, quien mantuvo la calma y la conciencia táctica durante la experiencia más estresante que cualquier piloto pudiera enfrentar, se convirtió en una leyenda dentro de la comunidad aeronáutica. Su historia de supervivencia se contó no solo como un ejemplo de técnicas de rescate adecuadas, sino como una demostración de la fortaleza mental necesaria para actuar profesionalmente en condiciones que destrozarían a la mayoría. La hora de Parker, como se conoció a los 60 minutos entre su eyección y el rescate, representó el estándar mínimo absoluto para los tiempos de respuesta de búsqueda y rescate en combate. Las unidades compitieron para demostrar que podían lograr tiempos de respuesta aún más rápidos. Los ejercicios de entrenamiento priorizaron la acción inmediata sobre la coordinación perfecta. La relación entre Kingsley Parker y Jake Sullivan evolucionó de piloto y rescatista a un respeto mutuo entre guerreros que comprendían la importancia de la acción decisiva cuando había vidas en juego. Permanecieron en contacto a lo largo de sus carreras, colaborando ocasionalmente en proyectos que conectan a las comunidades de aviación y operaciones especiales. En la ceremonia de ascenso de Sullivan a contraalmirante, Kingsley fue invitada a hablar sobre el rescate que definió sus carreras. El almirante Sullivan violó múltiples protocolos y arriesgó importantes consecuencias profesionales para rescatar a un piloto al que nunca había conocido. Se lo dijo a los oficiales y dignatarios reunidos. Lo hizo porque sabía que esperar la autorización perfecta significaba dejar a alguien atrás. Esa decisión de actuar de inmediato, aceptar el riesgo personal y priorizar la misión sobre el papeleo, representa todo lo que hace que nuestras Fuerzas Armadas sean efectivas. Hizo una pausa y luego continuó. Cuando estaba en territorio enemigo sin municiones ni forma de defenderme, viendo cómo las fuerzas enemigas buscaban mi posición, no necesitaba a alguien que siguiera todas las reglas al pie de la letra. Necesitaba a alguien que entendiera que las reglas son herramientas para cumplir misiones,
no obstáculos para hacer lo correcto. El almirante Sullivan comprendió esa distinción y me salvó la vida. Sullivan, quien había pasado décadas liderando fuerzas de operaciones especiales en algunas de las misiones más peligrosas de Estados Unidos, respondió simplemente: la comandante Parker se mantuvo con vida gracias a su habilidad profesional y fortaleza mental durante su hora en territorio enemigo. Mi equipo simplemente proporcionó el transporte. El verdadero heroísmo fue suyo. Sobrevivió a la expulsión, evadió a las fuerzas enemigas, mantuvo la conciencia táctica y nunca se rindió a pesar de estar desarmada y sola. Acabamos de terminar lo que ella comenzó. La historia de Kingsley Parker y Jake Sullivan se convirtió en algo más que historia militar. Se convirtió en un recordatorio de que la excelencia en el servicio a veces requiere violar las reglas que existen para prevenir la mediocridad. Los jóvenes oficiales aprendieron que el protocolo es valioso, pero no más valioso que las personas con las que sirven. La aprobación burocrática es importante, pero no más importante que hacer lo correcto cuando el momento lo exige. La seguridad en la carrera es buena, pero no tan importante como traer a tu gente a casa. Y lo más importante, aprendieron que la persona más peligrosa en cualquier campo de batalla no es necesariamente la que tiene más potencia de fuego o más autoridad. A veces es quien entiende que el verdadero liderazgo implica tomar la decisión difícil, cuando todos los demás seguían pidiendo permiso. Kingsley Parker había sido abandonada tras las líneas enemigas sin munición. Jake Sullivan había violado las órdenes de traerla a casa. Y al hacerlo, habían demostrado que a veces las reglas más importantes son las que no están escritas en ningún manual. Cuida a tu gente. Actúa con decisión cuando hay vidas en juego y nunca dejes a nadie atrás. Porque cuando todo está en juego, cuando hay vidas en juego, cuando la diferencia entre el éxito y el fracaso se mide en minutos en lugar de horas, lo único que importa es la valentía para hacer lo que hay que hacer, sin importar lo que digan los protocolos. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.